Bueno, vamos a entrar de lleno en esta explicación. Hoy vamos a desmitificar esa arquitectura eléctrica casi invisible que hace funcionar literalmente todo a nuestro alrededor. Nos vamos a enfocar en los circuitos en serie para entender algo súper interesante: cómo funciona ese camino único por el que viaja la electricidad desde la fuente de energía hasta el aparato que la recibe. ¡Empecemos! Para empezar nuestro trabajo de detectives aquí, pensemos en una tragedia clásica de fin de año. Imaginen toda una serie de luces navideñas que, de la nada, se apaga por completo. Y todo por un foco diminuto que se fundió o se cayó. Entonces, la gran pregunta que tenemos sobre la mesa es esta: ¿por qué un solo componente desconectado tiene el superpoder de detener absolutamente todo el sistema? Aquí tenemos la escena del crimen perfecta. Fíjense en el contraste. Por un lado, tenemos un sistema brillando, lleno de colores, y por el otro, el mismo sistema totalmente muerto solo porque le quitamos un foquito. Es un misterio de todos los días, claro, pero que nos pide a gritos una explicación técnica. Y bueno, la respuesta a todo esto está en la arquitectura del circuito en serie. Básicamente, este diseño nos impone una regla estricta: hay un camino singular y no se puede interrumpir. Noten cómo la corriente sale del lado positivo por el cable rojo, pasa por el foco incandescente, que es nuestra carga, y regresa el negativo por el cable negro. O sea, en este viaje no hay atajos, no hay desvíos, es una sola autopista. Ahora, para entender esto mejor, la metáfora del agua es simplemente brillante, porque nos muestra tres fuerzas clave. El voltaje, que medimos en voltios, es la fuerza de la batería empujando la electricidad. Imaginemos que es como una bomba de agua superpotente. La corriente, en amperios, es el flujo de energía viajando por el cable, tal como el agua en una tubería. Y la resistencia, en ohmios, funciona igualito que una llave de paso que cerramos un poco para frenar y regular ese flujo. Claro que como buenos investigadores necesitamos nuestro propio código. Para estudiar esta fuerza invisible, tenemos que traducir los componentes físicos que tocamos a un lenguaje matemático, los famosos símbolos esquemáticos. Así, con una especie de matriz de traducción, las baterías, las resistencias, los LEDs y los interruptores se vuelven diagramas universales. Es un lenguaje sin fronteras que nos deja descifrar sistemas complejos en cualquier parte del mundo. Aprender este lenguaje nos da unas herramientas increíbles. Tomemos como ejemplo un resistor. Si aprendemos a decodificar esas banditas de color que tiene, revelamos su ADN exacto. Este código cromático nos garantiza que conozcamos su valor con total precisión. El primer y segundo dígito, más el multiplicador y la tolerancia, nos pueden decir, por ejemplo, que tenemos en las manos una resistencia de 100 ohmios, y eso sin siquiera haber levantado una sola herramienta de nuestro banco de trabajo. Pero bueno, eventualmente sí vamos a usar herramientas. Y aquí entra la regla de oro del multímetro para confirmar nuestras sospechas. El voltaje siempre se mide en paralelo, conectando las puntas sin romper el circuito. Para medir la corriente, ahí sí hay que abrir el camino y meter el multímetro directo en el flujo. Pero ojo aquí, regla de seguridad vital para medir la resistencia. El circuito tiene que estar totalmente muerto, 0 baterías conectadas antes de medir. Ahora usemos un poco de visión de rayos X sobre una placa de pruebas, o breadboard. Si miramos por debajo del plástico, revelamos un secreto estructural, unos rieles metálicos ocultos. Estas líneas invisibles son súper importantes porque conectan eléctricamente los agujeritos que sí podemos ver arriba. Usando cables puente, podemos unir columnas diferentes y usar estos rieles para armar nuestro circuito, confirmando que la corriente fluye entre dos puntos que a simple vista parecían estar totalmente separados. Bien, reconstruir nuestra escena del crimen inicial significa llevar toda esta teoría a la vida real, en un proceso muy metódico, paso a pasito. Nuestro primer gran movimiento va a ser conectar la fuente de poder y las resistencias, preparando el terreno. El segundo paso será añadir nuestro LED, asegurándonos de hacer una verificación rigurosa de su polaridad. Si los ponemos lado a lado, vemos cómo la batería física de 3 voltios y las resistencias encajan de forma idéntica con su diagrama abstracto. Al unir estas piececitas en la placa de pruebas, creamos ese primer bucle fundamental del circuito.
Es justo ese momento mágico donde el símbolo matemático cobra vida y se vuelve algo que se puede tocar. Al momento de sumar el diodo a la fiesta, la polaridad no es una sugerencia, es una ley inquebrantable. Hablando de corriente directa, la patita larga y positiva del LED tiene que ir del lado de donde viene la corriente, el cable rojo, y la patita corta, la negativa, va hacia el retorno del cable negro. Si por accidente ponemos esto al revés, nuestro componente se vuelve un muro de contención, bloquea toda la energía y, exacto, el sistema no brilla. Y aquí viene la gran revelación con nuestra prueba de desconexión. El contraste es inmediato y súper dramático. Tenemos un circuito cerrado brillando con una luz amarilla intensa. Y de pronto, sacamos una sola resistencia de 100 ohmios. Al hacer eso, destruimos ese puente crítico. Un circuito vivo y cerrado se convierte instantáneamente en uno muerto y abierto, donde la energía simplemente se esfuma. Y es exactamente aquí donde todas las piezas de nuestro rompecabezas encajan. Este principio fundamental nos dice que en un circuito en serie, el camino eléctrico es uno solo. Si un solo componente se desconecta o falla, la corriente se detiene por completo. Misterio de las luces navideñas resuelto definitivamente. En un sistema de una sola ruta, cualquier ruptura resulta en un colapso fatal e instantáneo para todo el sistema. A partir de este comportamiento tan drástico, descubrimos 3 realidades fascinantes de cómo funciona la electricidad. Primero, la corriente es idéntica en cada rincón del cable, como un río constante. Segundo, el voltaje proporcionado por la fuente se va dividiendo de forma proporcional a lo largo del viaje. Y tercero, cada nuevo componente simplemente suma un obstáculo más a la fila, acumulando así la resistencia total. Todo esto nos lleva a las leyes maestras de nuestro circuito en serie. Matemáticamente, esto significa que el flujo nunca, pero nunca, cambia de velocidad de principio a fin. Significa que la batería comparte equitativamente su fuerza entre todos los elementos y que todos esos obstáculos físicos, las resistencias, inevitablemente se van sumando una tras otra, creando una resistencia total que siempre va a ser mayor que cualquier pieza individual. Entender estas reglas abstractas realmente transforma la forma en que percibimos las cosas. Aprender a leer un esquema nos permite proyectar estos diagramas invisibles directamente sobre los aparatos electrónicos del mundo real. Nos permite visualizar mentalmente esa red secreta de energía que conecta los componentes, demostrando cómo un simple trozo de papel con líneas se convierte en tecnología 100% funcional. Para ir cerrando esta explicación, les dejo un reto fascinante. ¿Seremos capaces de identificar mentalmente esta arquitectura eléctrica invisible en nuestro entorno cotidiano? La próxima vez que presionen un botón y se encienda una luz, es la oportunidad perfecta para visualizar ese camino único, constante e ininterrumpido que investigamos hoy. Es una ingeniería brillante que literalmente se esconde a simple vista. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de esta investigación.